Era casi medianoche cuando Camila escuchó algo que la hizo abrir los ojos de golpe. Una voz baja, casi un susurro, llegaba desde el otro lado del pasillo. No necesitó levantarse de la cama para saber quién era. Su esposo, Javier, hablaba por teléfono desde el estudio. Había empezado a hacer eso últimamente, y aunque ella había tratado de convencerse de que eran solo asuntos de trabajo, esta vez algo en su tono la hizo quedarse inmóvil, prestando atención. Sí, amor, mañana lo haré. No te preocupes, será rápido. Finalmente sacaré a Camila de la casa. Tendremos el camino libre. Camila sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Las palabras de Javier eran claras, frías, contundentes. No había margen para malentendidos. El hombre con quien había compartido más de una década de vida estaba planeando traicionarla, expulsarla del hogar que habían construido juntos, y todo por estar con otra mujer. Pero lo que más la sorprendió no fue la traición, sino la seguridad con la que él lo decía, como si ya tuviera todo resuelto, como si ella no fuera más que un obstáculo insignificante en su camino. Se quedó en silencio en la cama, apretando los puños, mientras él seguía hablando. No pudo distinguir el resto de la conversación, pero no le hizo falta. Esas pocas palabras habían sido suficientes para cambiarlo todo. Cuando Javier finalmente regresó al cuarto, Camila fingió estar profundamente dormida. Lo sintió acostarse a su lado, como si nada hubiera pasado. Durante unos minutos que parecieron horas, su mente no paraba de trabajar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había perdido el control de su vida? Pero más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora que sabía la verdad? No podía quedarse de brazos cruzados. Eso estaba claro. Si Javier estaba dispuesto a actuar a sus espaldas, ella tendría que adelantarse. Pero tenía que ser inteligente. No podía dejarse llevar por la rabia ni por el dolor. Tendría que planear cada paso con cuidado. En ese momento, mientras él dormía plácidamente a su lado, Camila tomó una decisión. No sería una víctima. Si Javier pensaba que podía eliminarla de su vida tan fácilmente, estaba muy equivocado. Al amanecer, cuando Javier salió de casa como de costumbre, Camila ya tenía un plan en mente. Sabía que él no sospechaba nada, que se sentía seguro en su traición, y esa sería su mayor ventaja. Tan pronto como Javier cerró la puerta de la casa, Camila se levantó de la cama. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la determinación que la empujaba a actuar. Tenía claro que, si quería adelantarse a los planes de Javier, tendría que encontrar pruebas, rastros que revelaran toda la verdad. No bastaba con saber que él quería echarla de casa. Necesitaba asegurarse de que no tuviera oportunidad de salirse con la suya. Camila comenzó por revisar su propio teléfono. Durante años había confiado ciegamente en Javier. Jamás había sentido la necesidad de espiar mensajes ni revisar llamadas. Pero esa confianza ahora parecía un lujo que no podía permitirse. Desbloqueó su celular y fue directo a las transacciones bancarias. Nada. Todo parecía normal en la cuenta conjunta que compartían desde el día en que se casaron, pero algo dentro de ella le decía que allí no estaba toda la verdad. Luego, revisó los cajones del estudio, donde Javier solía guardar documentos importantes. Al principio, todo parecía en orden: contratos de trabajo, facturas antiguas, recibos de compras. Sin embargo, un sobre arrugado al fondo de uno de los cajones llamó su atención. Dentro, encontró un recibo por una transferencia bancaria realizada a un nombre que no reconocía: Verónica Ramírez. La cantidad era significativa, lo suficiente como para levantar sospechas. Camila guardó el recibo en su bolso. No tenía idea de quién era esa mujer, pero estaba claro que su esposo había estado enviándole dinero. Ahora tenía algo concreto con lo que trabajar. Más tarde, se sentó frente a la computadora portátil de Javier. Sabía que él no era muy precavido con sus contraseñas, y después de unos intentos, logró acceder a su correo electrónico. Lo que encontró ahí no la sorprendió, pero sí confirmó sus sospechas. Había correos recientes entre Javier y Verónica. Eran mensajes breves, casi prácticos, pero dejaban claro lo que estaba sucediendo. En uno de ellos, Javier le prometía que pronto vivirían juntos en la casa que ahora compartía con Camila. En otro, hablaban sobre una transferencia de dinero que él había hecho esa misma semana. El dolor de leer aquellas palabras era indescriptible, pero Camila se obligó a mantener la calma. No podía permitirse derrumbarse. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso,
y que si quería ganar, tendría que hacerlo con la cabeza fría. Después de copiar toda la información en un pendrive, Camila decidió tomar un descanso. Pero incluso mientras preparaba un café en la cocina, su mente no dejaba de trabajar. Javier estaba confiado, demasiado confiado, y esa sería su ruina. Esa tarde, Camila llamó a su amiga Lucía, la única persona en quien sabía que podía confiar. Cuando Lucía llegó, se sentaron en la sala y Camila le contó todo lo que había descubierto. «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó Lucía con el ceño fruncido. «No sé todavía», respondió Camila, «pero no voy a quedarme sentada esperando a que él me saque de mi propia casa. Si él tiene un plan, yo también tendré el mío». «Camila, tienes que hablar con un abogado. Esto no es solo una traición emocional. Él está usando tu dinero, y eso ya es otra cosa. Tienes que protegerte». Lucía tenía razón. No bastaba con enfrentarlo y exigir explicaciones. Javier había cruzado límites legales, y Camila tenía que actuar rápido si quería asegurarse de que él no la dejara sin nada. «Primero necesito más pruebas», dijo finalmente Camila. «Si quiero ganar, necesito asegurarme de que no tenga forma de negarlo. Y cuando tenga todo, lo enfrentaré». Lucía asintió, aunque su preocupación era evidente. «Cuenta conmigo para lo que necesites, Cami, pero por favor ten cuidado. Javier no es el hombre que tú creías, y alguien que es capaz de traicionar así puede ser capaz de cualquier cosa». Esa noche, mientras Javier volvía a casa con su sonrisa habitual, Camila fingió que todo estaba normal. Lo observó mientras cenaban, tratando de detectar cualquier señal, cualquier pista sobre sus intenciones. Él parecía despreocupado, confiado, y eso solo le daba a Camila más fuerzas. Cuando finalmente se acostaron, Camila lo observó mientras dormía. Javier podía pensar que lo tenía todo bajo control, pero estaba equivocado. Ella no iba a ser una víctima pasiva. Estaba reuniendo todas las piezas de un rompecabezas que pronto usaría en su contra, y sabía que, cuando llegara el momento, él no lo vería venir. Al día siguiente, Camila se despertó antes de que Javier saliera de la casa. Había pasado la noche en vela, organizando en su mente los próximos pasos. Era difícil actuar como si no supiera nada, especialmente al ver cómo Javier la miraba con esa expresión despreocupada, casi arrogante. Pero lo hacía bien. Cada palabra y gesto suyo estaban calculados para no levantar sospechas. Mientras él desayunaba, ella rompió el silencio. «¿A qué hora vuelves hoy? Quiero hacer algo especial para cenar», dijo, fingiendo interés. Javier levantó la vista, sorprendido, pero rápidamente recuperó su actitud confiada. «No muy tarde, creo que saldré directo de la oficina. Tú sabes, cosas del trabajo», respondió mientras terminaba su café. Camila asintió con una sonrisa ligera. Por dentro, hervía de rabia, pero su rostro permanecía neutral. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara para él. Una vez que Javier salió, Camila se dirigió directamente a la oficina de un abogado recomendado por Lucía. Su nombre era Ernesto Morales, un hombre de unos 50 años con una mirada aguda y directa. Al entrar en su despacho, Camila sintió un leve temblor en las manos, pero lo disimuló. No podía permitirse dudar. «Señora Camila, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó Ernesto, señalándole una silla frente a su escritorio. Camila respiró hondo y explicó todo, desde la llamada que había escuchado aquella noche hasta las pruebas que había reunido, los recibos bancarios, los correos electrónicos y los mensajes que claramente exponían las intenciones de Javier. Cuando terminó de hablar, Ernesto la miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la situación. «Bien», dijo finalmente. «Lo primero que necesitamos es proteger sus activos. Usted tiene derecho a la mitad de todo, y si su esposo está usando el dinero en una relación extramarital, eso puede complicar su posición. Vamos a presentar una orden para congelar las cuentas conjuntas, lo que le dará tiempo para reorganizarse y proteger lo que le pertenece». Camila asintió aliviada. «¿Y sobre la casa? Si el inmueble está a nombre de los dos, él no puede sacarla de aquí sin un acuerdo legal. Y si intenta algo, usted tiene todas las pruebas para demostrar que está actuando de mala fe. Pero necesito su autorización para proceder con esto». «No tengo otra opción. Hágalo», respondió Camila, firme. Antes de salir, Ernesto le dio un último consejo. «Sea paciente, señora. Su esposo no sospecha nada, y eso le da una ventaja. Actúe con calma,
y no lo confronte hasta que tengamos todo asegurado. Camila salió del despacho con una mezcla de emociones. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero la idea de que todo esto estuviera ocurriendo en su vida todavía la desconcertaba. Sin embargo, no tenía tiempo para lamentarse. Necesitaba mantenerse fuerte. Esa tarde, mientras Javier aún no había regresado, Camila decidió investigar más a fondo sobre la misteriosa Verónica Ramírez. Buscó su nombre en redes sociales y lo encontró fácilmente. La mujer era joven, atractiva y, según las fotos, vivía un estilo de vida ostentoso. Vacaciones en la playa, cenas en restaurantes exclusivos y regalos caros. Todo eso encajaba con las transferencias bancarias que había descubierto. Camila tomó capturas de pantalla de todo, guardando cada detalle que pudiera usar más adelante. Pero entonces encontró algo que no esperaba. Una foto publicada ese mismo día, en la que Verónica posaba frente a un espejo con una leyenda que decía: «Preparándome para mi nueva vida, contando las horas». La rabia de Camila aumentó al leer esas palabras. Era evidente que Verónica sabía del plan de Javier y que estaban a punto de intentar algo pronto. «¿Nueva vida? Vamos a ver si realmente tienes algo que celebrar», murmuró para sí misma mientras apagaba la computadora. Más tarde, cuando Javier llegó a casa, su actitud despreocupada continuó. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, dándole un beso rápido en la frente antes de dirigirse al sofá. «Normal», respondió Camila, esforzándose por mantener el tono casual. «Estuve pensando en que podríamos salir el fin de semana. Hace tiempo que no hacemos algo juntos». Javier se encogió de hombros. «Tal vez, pero este fin de semana estaré ocupado con un proyecto del trabajo. Ya sabes cómo es». Camila solo asintió. Sabía perfectamente que no era un proyecto de trabajo lo que lo ocupaba, pero no iba a decir nada. No todavía. Mientras él veía televisión, Camila revisó su teléfono disimuladamente. Abrió una conversación con Lucía y le envió un mensaje breve. «Ya está en marcha. El abogado congelará las cuentas mañana. Necesito que estés lista por si necesito algo». Esa noche, mientras Javier dormía, Camila se quedó despierta una vez más. Tenía claro que la siguiente fase de su plan estaba cerca. Javier pensaba que todo estaba bajo control, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La casa, el dinero, su confianza, todo eso se le escaparía de las manos antes de que pudiera darse cuenta. A las primeras horas del día siguiente, Camila recibió una llamada de Ernesto Morales. Su voz era tranquila y profesional, pero cada palabra le daba a Camila una sensación de poder renovado. «Señora Camila, ya hemos solicitado la orden para congelar las cuentas conjuntas. Su esposo no podrá mover un centavo sin su autorización. También revisé los documentos de la propiedad de su casa y, como sospechábamos, está registrada a nombre de ambos. No podrá echarla sin un proceso legal que en su caso no le favorece». Camila suspiró aliviada. Era el primer paso concreto para protegerse, y aunque aún quedaba un largo camino, empezaba a sentir que estaba recuperando el control de su vida. «Gracias, Ernesto. Manténgame informada de cualquier novedad», dijo antes de colgar. Con la certeza de que Javier no tendría acceso al dinero, Camila decidió dar el siguiente paso. Esa mañana, visitó un banco y abrió una cuenta a su nombre. Depositó en ella el dinero que había logrado ahorrar en secreto durante los últimos meses. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo si las cosas se ponían peor. De regreso en casa, Camila aprovechó la ausencia de Javier para organizar sus pensamientos y reforzar su plan. Sabía que él tenía pensado actuar pronto, y no podía dejar ningún cabo suelto. Revisó los documentos financieros que había guardado y decidió imprimir una copia de todo, dejándola escondida en un lugar seguro, por si acaso. Más tarde, mientras limpiaba la sala, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. «¿Cómo va todo? ¿Ya congelaron las cuentas? Estoy aquí para lo que necesites». Camila respondió rápido. «Sí, todo listo. Javier no tiene idea. Solo es cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta. Pero voy a esperar. Quiero que él sea el primero en cometer un error». Lucía le envió un emoji de fuerza y una breve respuesta. «Eres más fuerte de lo que crees. No olvides eso». Esa tarde, mientras preparaba la cena, Camila comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Javier. Llegó más temprano de lo habitual y, aunque intentaba actuar con naturalidad, parecía distraído, revisando constantemente su teléfono. «¿Todo bien?», preguntó ella, fingiendo inocencia mientras servía los platos.
Sí, claro, solo algunos problemas en el trabajo, respondió Javier, sin levantar la vista. Camila no insistió. Sabía que algo lo estaba inquietando, pero no le daría la satisfacción de mostrar interés. Durante la cena, lo observó detenidamente, analizando cada gesto, cada mirada. Era evidente que algo no estaba funcionando como él esperaba, y probablemente ya se había dado cuenta de que las cuentas conjuntas estaban bloqueadas. Javier finalmente rompió el silencio. Camila, necesito hablar contigo sobre las finanzas. Creo que hay un problema con el banco. ¿Has tenido problemas para acceder a nuestra cuenta? Camila levantó la vista con calma, fingiendo sorpresa. ¿Problemas? No he revisado la cuenta últimamente. ¿Qué pasa? No lo sé, dijo él, esforzándose por mantener un tono casual. Quizás es un error del sistema. Voy a revisarlo mañana. Camila asintió lentamente, conteniendo una sonrisa. Sabía que esto era solo el principio. Más tarde esa noche, Javier se encerró en el estudio, probablemente intentando averiguar qué estaba pasando con las cuentas. Camila lo escuchaba moverse de un lado a otro, claramente frustrado. Cada paso que él daba era un paso más hacia su caída. Mientras tanto, Camila aprovechó el momento para revisar nuevamente las redes sociales de Verónica Ramírez. Esta vez encontró algo interesante. Verónica había publicado una nueva foto, pero la ubicación etiquetada era un restaurante de lujo de la ciudad. Camila guardó la imagen y tomó nota del lugar. Tenía una idea que podría ser arriesgada, pero si funcionaba, podría enfrentar a ambos al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Camila decidió seguir con su rutina normal para no levantar sospechas. Sin embargo, en el fondo sabía que estaba preparando el terreno para algo más grande. Si Javier no confesaba pronto, ella misma se encargaría de exponerlo, no solo ante ella, sino también ante su amante. Con cada paso que daba, Camila se sentía más fuerte. Había pasado de ser una mujer engañada a una estratega que tomaba el control de su vida. Y aunque todavía había momentos en los que el dolor la golpeaba, estaba decidida a no dejar que eso la detuviera. Javier aún no tenía idea de lo que se avecinaba, pero pronto lo descubriría, y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para salvarse. Javier salió temprano esa mañana, más temprano de lo habitual. Camila lo observó desde la ventana, mientras él se alejaba en el coche, con el rostro tenso y un teléfono en la mano. Estaba claro que algo lo tenía preocupado. Probablemente ya había confirmado que las cuentas conjuntas estaban bloqueadas y, según sus expresiones recientes, no tenía idea de lo que estaba pasando. Era el momento perfecto para que Camila comenzara a ejecutar su siguiente jugada. Primero, se dirigió al restaurante que había visto en las publicaciones de Verónica Ramírez. Sabía que arriesgarse a buscarla en persona era un paso audaz, pero Camila quería verla con sus propios ojos. No se trataba solo de confirmar su identidad, sino de medir quién era esta mujer que había ayudado a Javier a traicionarla. Al llegar al restaurante, Camila pidió una mesa en la esquina, desde donde podía observar toda la sala sin ser notada fácilmente. Revisó una vez más la foto más reciente de Verónica para asegurarse de que no habría confusiones. Pasaron 20 minutos, y entonces la vio. Verónica entró al restaurante con la confianza de alguien que está acostumbrada a que todo gire en torno a ella. Llevaba un vestido caro y un bolso de diseñador que Camila reconoció como uno que Javier había comprado en un viaje reciente. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que aquel regalo había salido, probablemente, del dinero que compartían. Verónica se sentó en una mesa cerca de la ventana y comenzó a revisar su teléfono. No estaba con Javier, pero eso no importaba. Camila necesitaba esa imagen. Sacó su teléfono y discretamente tomó una foto. No sería un movimiento impulsivo. Esta foto sería una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Horas después, mientras Verónica aún estaba fresca en su mente, Camila llamó a Lucía para contarle lo sucedido. Es joven, bonita, y claramente está viviendo a nuestra costa. La vi entrar a un restaurante de lujo como si nada. Lucía suspiró al otro lado de la línea. Esto no solo es una traición, Cami. Es una burla, pero ya tienes una ventaja. Ella no sabe quién eres ni lo que estás planeando. Úsalo a tu favor. Eso haré, respondió Camila, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. No voy a actuar todavía, pero estoy preparando algo grande. Esa noche, cuando Javier volvió a casa, estaba notablemente tenso. Había dejado de disimular
y sus respuestas eran cortas y evasivas. Durante la cena, Camila decidió provocarlo sutilmente. ¿Tuviste un día difícil?, preguntó sirviendo una copa de vino para cada uno. Javier levantó la vista sorprendido por la pregunta. Sí, el trabajo está complicado estos días, respondió, sin añadir más detalles. Camila se inclinó ligeramente hacia él, con una expresión que mezclaba curiosidad y calma. Espero que no estés guardándome ningún secreto, Javier. Ya sabes que siempre puedes contar conmigo para cualquier cosa. Javier se tensó y apartó la mirada. No hay secretos, murmuró antes de beber un trago de vino. Por dentro Camila sonrió. La semilla de la duda estaba plantada. Más tarde esa noche, mientras Javier dormía, Camila tomó su teléfono y revisó las transacciones bloqueadas en la cuenta conjunta. Ahí estaba otra evidencia, varias transferencias recientes a cuentas desconocidas. No era necesario investigar demasiado para saber que iban dirigidas a Verónica. Cada número era una prueba más de su traición, y ahora también de un posible delito financiero. Antes de dormir, Camila hizo un último movimiento. Abrió su correo y envió un mensaje a Ernesto Morales con todos los nuevos datos. El asunto era claro y directo. Evidencia adicional, preparándonos para la próxima etapa. A la mañana siguiente, Javier parecía más distraído que nunca. Pasaba más tiempo en el teléfono y revisaba constantemente su reloj. Camila lo observaba en silencio, anotando cada gesto. Sabía que algo estaba a punto de suceder. ¿Tienes algún plan para hoy?, preguntó ella, mientras terminaba de preparar el desayuno. Javier negó con la cabeza rápidamente. Solo trabajo. Probablemente vuelva tarde, dijo sin mirarla a los ojos. Camila fingió creerle. Sabía perfectamente que esa era una mentira, y también sabía exactamente qué hacer. Esperó a que Javier saliera. Tomó su bolso y salió detrás de él, manteniendo una distancia prudente. Lo siguió en silencio mientras él conducía hacia el centro de la ciudad. Después de varios minutos, vio cómo estacionaba cerca de un café pequeño y bajaba del coche. Javier no estaba solo. Verónica lo esperaba en la entrada. Camila respiró hondo. Esta era la prueba final que necesitaba. Con su teléfono en mano, tomó una serie de fotos desde el interior de su auto. Luego encendió el motor y se marchó, sintiendo una mezcla de alivio y adrenalina. La imagen de Javier abrazando a Verónica fuera del café sería suficiente para cerrar el caso. Esta vez no habría vuelta atrás. Javier no solo la había traicionado emocionalmente, sino que había cruzado la línea de la legalidad y el respeto, y ahora Camila estaba lista para enfrentarlo con todas las pruebas que había reunido. El tablero estaba listo. La partida apenas comenzaba. Esa misma noche, Camila organizó cuidadosamente todas las pruebas que había reunido: los recibos de transferencias bancarias, los correos electrónicos entre Javier y Verónica, las capturas de pantalla de sus redes sociales y, por supuesto, las fotos de esa tarde donde Javier y Verónica se abrazaban frente al café. Todo estaba listo. Había llegado el momento de dar el siguiente paso, pero Camila quería que Javier se enfrentara a la verdad de la manera más impactante posible. Esa tarde llamó a Lucía y le explicó su plan. Voy a confrontarlo esta noche, pero quiero que estés cerca. No físicamente, pero al otro lado del teléfono. Si algo sale mal, necesito que estés alerta. Lucía no lo dudó. Cami, estoy contigo. Mándame un mensaje cuando todo empiece y no cuelgues hasta que estemos seguras. Cuando Javier llegó esa noche, Camila lo recibió con una sonrisa tranquila, casi inquietante. Había preparado una cena ligera, como si todo estuviera en completa calma. Mientras comían, lo observó con atención, notando cada gesto, cada movimiento. Él no tenía idea de lo que estaba por suceder. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Camila casualmente, rompiendo el silencio. Bien, lo de siempre, respondió Javier, mientras cortaba su comida. Su tono era vago, distante. Camila asintió lentamente, dejando pasar un par de minutos antes de lanzar la primera bomba. ¿Sabes? Hoy estuve viendo algunas fotos viejas de nosotros. Me hizo pensar en cómo han cambiado las cosas últimamente. ¿Tú no sientes que las cosas han cambiado, Javier? Él levantó la vista, sorprendido por el comentario. ¿A qué te refieres? Todo está bien, como siempre. Ella lo miró fijamente, dejando caer el tenedor sobre el plato. No, Javier, no todo está bien, y creo que los dos lo sabemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, Javier pareció congelarse, como si su mente estuviera buscando una salida rápida.
Finalmente, soltó una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando, Camila? Estás exagerando. Camila se levantó de la mesa con calma y fue hacia el escritorio donde había guardado las pruebas. Sacó un sobre grueso, lo colocó sobre la mesa frente a él y dijo con frialdad: «Estoy hablando de esto». Javier miró el sobre con desconfianza. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque el tono de su voz delataba su nerviosismo. «Ábrelo», dijo Camila cruzándose de brazos. Con las manos temblorosas, Javier abrió el sobre. Al principio parecía confundido, pero a medida que revisaba las pruebas, su rostro se fue llenando de incredulidad y pánico. Las transferencias bancarias, los correos electrónicos, las fotos de Verónica, todo estaba ahí, expuesto frente a él. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Eso no importa, Javier», respondió Camila, con una calma que parecía casi peligrosa. «Lo que importa es que no voy a seguir jugando este juego contigo. Sé de tu relación con Verónica. Sé que estás usando el dinero de nuestra cuenta conjunta para mantenerla, y sé que llevas meses planeando echarme de esta casa. Pero adivina qué, yo ya me adelanté». El rostro de Javier se tornó pálido. «Camila, déjame explicarte». «No quiero explicaciones», lo interrumpió ella, su voz firme. «Quiero que escuches muy bien lo que voy a decir. Ya hablé con un abogado. Las cuentas están congeladas y no puedes mover ni un centavo sin mi autorización. Además, tengo suficientes pruebas para llevar esto a un tribunal si es necesario, así que te sugiero que no intentes nada estúpido». Javier pasó las manos por su cabello, claramente abrumado. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Camila, yo cometí un error. Estaba confundido. Podemos arreglar esto, te lo prometo». Camila soltó una carcajada amarga. «¿Arreglar esto? Javier, llevas meses planeando destruirme, y ahora que sabes que no puedes, ¿quieres arreglarlo?». «No, ya no hay nada que arreglar». La discusión continuó durante casi una hora. Javier pasó del pánico al enojo y luego a la desesperación, pero nada de lo que decía podía hacer que Camila retrocediera. Ella se mantuvo firme, segura de que estaba haciendo lo correcto. Finalmente, él intentó jugar su última carta. «Si haces esto, Camila, arruinarás mi vida. Todo lo que he construido, todo lo que somos, desaparecerá». Camila lo miró directamente a los ojos y respondió con firmeza: «No soy yo quien arruinó tu vida, Javier. Fuiste tú. Ahora vive con las consecuencias». Esa noche, después de que Javier se encerrara en el estudio, probablemente buscando una salida a su problema, Camila se sentó en el sofá y llamó a Lucía. «¿Cómo te sientes?», preguntó su amiga al otro lado de la línea. «Libre», respondió Camila dejando escapar un suspiro profundo. «Por primera vez en meses siento que tengo el control». Lucía sonrió. «Lo tienes, Cami, y esto recién empieza». Mientras cortaba la llamada, Camila miró por la ventana hacia la oscuridad de la noche. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero había dado el primer paso, y ese era el más difícil de todos. La mañana siguiente llegó con un aire pesado en la casa. Javier evitó a Camila por completo, saliendo temprano y sin pronunciar una sola palabra. Camila, sin embargo, se sintió aliviada por su ausencia. Necesitaba el espacio para reflexionar sobre los próximos pasos, aunque estaba más segura que nunca de que no habría vuelta atrás. Tomó su teléfono y llamó a Ernesto Morales. «Ya confronté a Javier anoche», dijo, sin siquiera un saludo previo. «¿Cómo lo tomó?», preguntó Ernesto, con su tono profesional de siempre. Intentó excusarse, pero lo dejé claro. «No habrá reconciliación. Ahora necesito que sigamos adelante. Quiero empezar el proceso formal del divorcio». Ernesto no tardó en responder. «Eso es lo correcto, señora Camila. Con las pruebas que tiene, podemos garantizar un acuerdo favorable para usted. Él está en una posición débil y usted tiene todas las herramientas legales de su lado. Agendemos una cita para repasar los detalles». Camila confirmó la reunión, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. Era un camino difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Durante los días siguientes, Javier actuó de manera errática. Algunas veces llegaba a casa tarde y se encerraba en el estudio. Otras, intentaba ser amigable, como si nada hubiera pasado. Camila lo observaba con cautela, sabiendo que su actitud era un intento desesperado de recuperar el control. Un jueves por la tarde, sin previo aviso, Javier intentó enfrentarla. Entró en la sala donde Camila estaba revisando papeles y dijo, con un tono forzado:
He estado pensando en lo que dijiste. Tal vez tienes razón, tal vez hice mal, pero no tienes por qué destruir todo lo que tenemos. Podemos encontrar una forma de resolver esto sin arruinar nuestras vidas. Camila lo miró, incrédula. ¿Resolver esto? Javier, no hay nosotros. Tú destruiste esto cuando decidiste traicionarme. Yo no estoy destruyendo nada, solo estoy tomando lo que me corresponde. Javier apretó los puños, pero mantuvo la calma, o al menos lo intentó. ¿Y crees que salir con las manos llenas te hará sentir mejor? Todo esto lo construimos juntos. Yo también tengo derechos. Camila se levantó lentamente y lo enfrentó cara a cara. Sí, lo construimos juntos, pero tú lo destruiste solo. Y no voy a permitir que me dejes sin nada después de todo lo que he soportado. Este proceso ya comenzó, Javier. Puedes aceptar la realidad o seguir luchando, pero créeme, ya perdiste. Esa noche, mientras Javier dormía en el sofá del estudio, Camila se sentó frente a su computadora. Revisó nuevamente todas las pruebas que tenía, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero lo que más le preocupaba no era el proceso legal, sino lo que vendría después. Sabía que Javier no era del tipo que se rendía fácilmente. Por más acorralado que estuviera, aún podía intentar algo desesperado. Esa idea la mantenía alerta, pero también la hacía más decidida. Al día siguiente, Ernesto le informó que el proceso de divorcio estaba oficialmente en marcha. Camila lo escuchó atentamente mientras él le explicaba los siguientes pasos. Hemos citado a su esposo para una reunión inicial con el objetivo de llegar a un acuerdo. Pero si no coopera, no se preocupe, tenemos un caso sólido para presentarlo ante un juez. Gracias, Ernesto. Agradezco que estés manejando esto con tanta rapidez, dijo Camila, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Ernesto hizo una pausa antes de responder. Hay algo más que debo mencionar. Por la información que usted me ha proporcionado, su esposo puede estar involucrado en irregularidades financieras. Esto podría escalar más allá del divorcio si usted decide denunciarlo. Camila asintió lentamente. Esa posibilidad siempre había estado en su mente, pero no quería precipitarse. Su prioridad era recuperar su vida, no destruir por completo la de Javier. Sin embargo, sabía que tenía esa carta bajo la manga si la necesitaba. Ese fin de semana, mientras Javier estaba fuera, Camila decidió que era hora de hablar con su familia. Sus padres vivían en una ciudad cercana y habían estado preocupados por su silencio en las últimas semanas. Les explicó todo por teléfono, omitiendo los detalles más dolorosos, pero dejando claro que estaba enfrentando un proceso difícil. ¿Estás segura de que no necesitas venir a casa, hija?, preguntó su madre, con una voz cargada de preocupación. No, mamá, estoy bien. Necesito quedarme aquí y terminar esto, pero les agradezco que estén al pendiente. Después de la llamada, Camila se sintió más fuerte. Saber que tenía el apoyo de su familia le daba el valor necesario para seguir adelante. El lunes por la mañana, Camila recibió un mensaje inesperado de Verónica. El mensaje era breve y directo. Necesitamos hablar. Sé lo que estás haciendo. Camila leyó las palabras con cuidado, tratando de descifrar el tono detrás de ellas. ¿Era una amenaza? ¿Un intento de intimidación? No estaba segura, pero lo que sí sabía era que, si Verónica estaba involucrándose directamente, eso significaba que Javier había hablado con ella. En lugar de responder, Camila guardó el mensaje y llamó a Ernesto. Ernesto, tengo algo nuevo que discutir contigo. Esto podría complicar las cosas. La partida se estaba volviendo más tensa, pero Camila no tenía miedo. Sabía que estaba preparada para enfrentar cualquier cosa que viniera. Y si Verónica y Javier querían luchar, ella estaba lista para ganar. El mensaje de Verónica había encendido una chispa en Camila. Su instinto le decía que debía mantenerse firme y no responder impulsivamente. En cambio, decidió compartirlo con Ernesto en su reunión esa misma tarde. Cuando le mostró la pantalla de su teléfono, Ernesto levantó una ceja pensativo. Esto confirma que su esposo ha hablado con ella sobre el proceso, dijo, girando el teléfono para devolvérselo. Pero también significa que ella está sintiendo la presión. Es probable que Javier no haya sido completamente honesto con Verónica, y ahora ella está intentando proteger su posición. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó Camila buscando orientación. Por ahora, nada. Ignorarla será su mejor jugada. Deje que se pongan nerviosos. Recuerde, usted tiene todas las pruebas y el control de la situación. Camila asintió.
Ernesto tenía razón, pero aunque sus palabras la tranquilizaban, no podía ignorar la posibilidad de que Verónica intentara algo inesperado. Esa misma noche, mientras Javier estaba fuera, Camila recibió otro mensaje de Verónica. Esta vez, su tono era más agresivo. Sabes que no puedes ganarle. Deja de hacerte la víctima y enfrenta la verdad. Javier ya no te quiere. No tienes nada que hacer. Camila respiró hondo, luchando contra la tentación de responder. No tenía sentido entrar en un juego de palabras con Verónica. En su lugar, tomó una captura de pantalla del mensaje y se la envió a Ernesto con la leyenda. Más evidencia de su presión. ¿Deberíamos considerarlo acoso? La respuesta de Ernesto llegó rápido. No es suficiente para ser considerado acoso, pero guarde cada mensaje. Esto nos ayudará a reforzar su caso. 2 días después, Javier rompió su silencio. Mientras cenaban intentó abordar el tema de manera indirecta. He estado pensando, Camila, tal vez deberíamos sentarnos a hablar, como adultos, y resolver esto sin tanta guerra. No tiene que ser complicado. Camila levantó la vista de su plato, manteniendo la calma. ¿Hablar? ¿Como cuando tú planeaste echarme de esta casa a mis espaldas? No, Javier, ya tuvimos nuestra oportunidad de hablar. Ahora todo se resolverá de la forma correcta, legalmente. Él apretó los dientes, pero no insistió. Se limitó a levantar su vaso y terminar su vino de un trago. Camila sabía que ese intento de conciliación no era genuino. Era su forma de intentar recuperar el control. Esa misma semana, Ernesto le informó que Javier había aceptado reunirse para negociar los términos del divorcio. La reunión estaba programada en un despacho neutral, y tanto Ernesto como Camila sabían que probablemente sería una confrontación directa. Pero lo que Camila no esperaba era lo que sucedió ese día. Al entrar en la sala de conferencias, Javier ya estaba ahí, acompañado de un hombre que asumió era su abogado. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la presencia de Verónica, sentada junto a Javier con una expresión desafiante. Camila se detuvo en la puerta por un momento, sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura y tomó asiento frente a ellos. ¿Ella también forma parte de esto?, preguntó, dirigiéndose a Ernesto, aunque su mirada estaba fija en Verónica. Ernesto mantuvo la calma. No tiene ningún rol legal en esta reunión. Está aquí como invitada de su esposo. Verónica se inclinó hacia adelante, sonriendo de forma provocadora. Estoy aquí porque Javier y yo no tenemos nada que ocultar. Tú eres la que está aferrándose a algo que ya terminó. Camila la miró sin inmutarse. No me estoy aferrando a nada. Estoy reclamando lo que me pertenece. Tú, por otro lado, deberías pensar en cómo te involucraste en algo que claramente está a punto de derrumbarse. Javier intentó intervenir. No estamos aquí para discutir entre ustedes. Estamos aquí para resolver esto. Camila lo interrumpió. ¿Resolver qué, Javier? Esto ya está resuelto. El dinero está congelado. La casa está a mi nombre tanto como al tuyo. Y tengo todas las pruebas que necesito para garantizar que este divorcio se cierre a mi favor. Tú y Verónica pueden seguir soñando con una vida juntos, pero no será a costa mía. La reunión se tensó aún más cuando Ernesto presentó los términos iniciales del divorcio. Camila tendría derecho a una parte significativa de los bienes compartidos, y Javier perdería cualquier acceso inmediato a las cuentas hasta que se finalizara el proceso. Javier se mostró furioso, mientras que Verónica susurraba algo al oído de su abogado, claramente inquieta. Finalmente, la reunión terminó sin un acuerdo. Javier salió de la sala hecho una furia, y Verónica lo siguió como una sombra. Camila, por otro lado, se sentía tranquila. Sabía que aunque la lucha continuaría, estaba ganando. «Buen trabajo hoy», dijo Ernesto mientras recogía los documentos. «Ellos están jugando desde una posición débil. No tardarán en quebrarse». Camila asintió, agradecida por su apoyo, pero sabía que aún quedaba una batalla más por librar, y estaba lista para enfrentarlo todo. Los días posteriores a la reunión fueron un torbellino. Javier se convirtió en un espectro dentro de la casa, hablando menos que de costumbre y pasando cada vez más tiempo fuera. Camila podía sentir la tensión en el aire. Aunque había mantenido su firmeza, sabía que él no aceptaría su derrota tan fácilmente. Una noche, mientras revisaba algunos documentos, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconoció la voz de Verónica. «Espero que estés contenta», dijo con un tono entrecortado. «Javier está al borde del colapso.
No tiene acceso al dinero y su jefe le está haciendo preguntas sobre sus finanzas. ¿Todo esto es lo que querías, Camila? Camila respiró profundamente antes de responder. Lo único que quiero es justicia. Lo que Javier enfrenta ahora son las consecuencias de sus acciones, no de las mías. Eres una hipócrita, replicó Verónica, su voz más aguda. Crees que eres una víctima perfecta, pero no eres más que una mujer amargada que no sabe cuándo dejar ir. Camila no dejó que las palabras la afectaran. No voy a discutir contigo, pero si crees que puedes intimidarme o manipularme, estás perdiendo el tiempo. Antes de que Verónica pudiera responder, Camila colgó. Sabía que este era otro intento de desestabilizarla, pero no funcionaría. La seguridad que había construido era más fuerte que cualquier provocación. Al día siguiente, recibió un correo de Ernesto. El mensaje era breve pero contundente. Hemos recibido información adicional sobre movimientos financieros irregulares de Javier. Esto fortalece nuestro caso. Si decide seguir adelante, podríamos tomar acciones legales más serias. Camila leyó el mensaje varias veces. Sabía que este era un momento clave. Podía limitarse al divorcio y asegurar su independencia, o podía escalar el caso y exponer todas las irregularidades de Javier. Aunque no quería vengarse, tampoco podía ignorar la gravedad de lo que él había hecho. Tras pensarlo detenidamente, respondió: procedamos. Quiero que enfrente las consecuencias completas de sus acciones. Esa noche, Javier regresó temprano. Su rostro estaba marcado por la fatiga, y su tono era áspero cuando finalmente se dirigió a Camila. «¿Qué más quieres de mí?», preguntó casi en un susurro. «Ya lo perdiste todo conmigo. ¿Por qué sigues empujando?». Camila lo miró con calma. «¿Qué quiero? Quiero que asumas la responsabilidad de lo que hiciste. Durante años confié en ti, y lo único que recibí fue una traición tras otra. Esto no es sobre lo que tú crees que perdí. Esto es sobre lo que tú robaste». Javier golpeó la mesa con frustración. «No tienes idea de lo que he pasado. Tú siempre me miraste como si yo fuera el culpable de todo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué lo hice? Estaba cansado de esta vida». Camila lo observó en silencio, dejando que sus palabras resonaran en la habitación. Cuando finalmente habló, su tono era sereno pero firme. «No se trata de lo que hiciste, Javier. Se trata de cómo lo hiciste. Si querías irte, podrías haberlo hecho con honestidad. Pero preferiste mentir, traicionar y robar. Ahora estás pagando por eso». Javier se quedó callado. Por primera vez, parecía comprender que no tenía salida. Días después, llegó una carta oficial notificándole a Javier que su situación financiera estaba bajo investigación. Camila no lo mencionó, pero pudo ver el impacto que tuvo en él. Pasaba horas encerrado en el estudio, haciendo llamadas frenéticas. Incluso Verónica dejó de aparecer, probablemente asustada por las implicaciones legales. Una tarde, mientras Camila organizaba algunos papeles, Javier se presentó en la sala. «¿Esto es lo que querías?», preguntó, su voz cargada de derrota. «¿Verme así? Ya no tengo nada. Ni siquiera Verónica me responde». Camila lo miró con compasión, pero no con debilidad. «No, Javier, esto no es lo que quería, pero es lo que tú creaste. Si no puedes soportarlo, tal vez deberías reflexionar sobre cómo llegaste aquí». Él bajó la cabeza, incapaz de responder. Después de un momento, salió de la sala sin decir más. Esa noche, Camila se sentó sola en la mesa del comedor, repasando todo lo que había sucedido. Sabía que estaba cerca del final de este capítulo de su vida, pero también sabía que el verdadero cambio estaba en ella. No era la misma mujer que había despertado una noche, escuchando a su esposo planear su traición. Ahora era más fuerte, más consciente de su valor y más segura de su capacidad para enfrentarlo todo. El colapso de Javier no era su victoria, sino una consecuencia natural. Su verdadera victoria era el hecho de que había recuperado el control de su vida. El día del divorcio llegó, marcado por una mezcla de emociones. Camila entró al tribunal acompañada de Ernesto, quien llevaba consigo toda la documentación que probaba la traición y las irregularidades financieras de Javier. Era la culminación de semanas de incertidumbre, confrontaciones y decisiones difíciles. Cuando Camila vio a Javier en la sala de audiencias, notó que había cambiado. Parecía más cansado, más desgastado, como si finalmente hubiera comprendido que había perdido más de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, su mirada aún guardaba un vestigio de resentimiento. Camila no se dejó afectar. Sabía que este era su momento, no el de él.
El juez revisó los documentos con atención mientras las partes exponían sus argumentos. Ernesto presentó las pruebas de las transferencias bancarias y los correos electrónicos, que demostraban no solo la infidelidad de Javier, sino también su uso indebido de los bienes compartidos. Javier intentó defenderse, pero las evidencias eran demasiado contundentes. Basándonos en las pruebas presentadas, dictaminó el juez, el tribunal otorga a la señora Camila el derecho a la mitad de los bienes compartidos, la propiedad de la vivienda conyugal y una compensación adicional por los daños financieros causados por el señor Javier. Camila sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. No era solo una victoria legal, era la confirmación de que había hecho lo correcto al enfrentarlo. Cuando la audiencia terminó, Javier se acercó a ella por última vez. Su tono no era de enojo, sino de algo que parecía una mezcla de arrepentimiento y resignación. «Camila», comenzó, evitando su mirada, «no sé cómo llegamos a esto. Nunca quise que las cosas terminaran así». Ella lo miró con calma, pero sin rencor. «Llegamos aquí por tus decisiones, Javier. Y aunque me dolió, también me enseñó algo importante. No necesito a nadie que no valore quién soy. Espero que encuentres la manera de aprender de esto». Él no respondió. Simplemente asintió antes de alejarse para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, pero también de nuevos comienzos. Camila finalmente se mudó a un apartamento más pequeño pero acogedor, dejando atrás la casa, que aunque alguna vez había sido su hogar, ahora representaba un pasado que ya no quería cargar. Con el dinero que había recuperado, decidió invertir en algo que siempre había deseado: abrir una pequeña escuela de idiomas en su comunidad. Pasó semanas decorando el lugar, seleccionando materiales y creando un espacio que reflejara su nueva vida, simple, lleno de propósito y completamente suyo. El día de la inauguración, la escuela estaba llena de amigos, familiares y nuevos estudiantes interesados. Lucía fue una de las primeras en llegar, llevando consigo un ramo de flores y una enorme sonrisa. «¿Sabes lo orgullosa que estoy de ti?», dijo mientras abrazaba a Camila. «Gracias, Lu. No podría haberlo hecho sin ti», respondió sinceramente agradecida. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharon, Camila se sentó en el aula principal, observando los colores cálidos de las paredes y los materiales que había organizado con tanto cuidado. Se permitió un momento de reflexión, pensando en todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Lo que había comenzado como una traición devastadora terminó siendo el catalizador para su transformación. Ahora era una mujer más fuerte, más segura y más feliz. No porque hubiera ganado en los tribunales, sino porque había recuperado su vida y la dirección de su futuro. El dolor que una vez la había roto se convirtió en la base sobre la que construyó algo nuevo, algo mejor. Y aunque todavía había cicatrices, esas cicatrices eran el recordatorio de que era capaz de superar cualquier cosa. Con una sonrisa, Camila apagó las luces y cerró la puerta de su escuela, sabiendo que el verdadero comienzo de su vida apenas estaba empezando. «Nunca tendrás lo que nosotros tenemos». Las palabras de Constanza flotaban en el aire del comedor como veneno. Todos los ojos de la familia Duarte estaban sobre mí, esperando verme romper, esperando que finalmente aceptara mi lugar como la intrusa que nunca perteneció. Sonreí. Abrí mi bolso con calma, sintiendo cómo mis dedos rozaban el sobre Manila. Lo saqué despacio, demasiado despacio. Constanza frunció el ceño. «¿Qué es eso?». Su voz tembló apenas, lo suficiente para que yo supiera que algo en mi expresión la había inquietado. Coloqué el sobre en la mesa. «Es la verdad, Constanza. Pero para entender cómo llegué a este momento, debo regresar a donde todo comenzó. 2 años atrás, cuando todavía creía que el amor podía superar las diferencias de clase, cuando todavía era lo suficientemente ingenua para pensar que mi suegra algún día me aceptaría. El café de Palermo olía a medialunas recién horneadas. Yo estaba en mi mesa de siempre, la del rincón junto a la ventana, con mis bocetos de diseño esparcidos y mi laptop mostrando patrones de tela. Vivía ahí 3 tardes por semana, trabajando en mis colecciones como diseñadora independiente. «¿Este asiento está ocupado?». Levanté la vista. Un hombre de 30 y algo, traje impecable pero corbata aflojada, sonrisa cansada pero genuina, ojos cafés que me miraban con curiosidad real, no con la lascivia que ya había aprendido a identificar.
Es todo tuyo. Se sentó, pidió un café. No dijo nada durante 10 minutos, solo trabajaba en su laptop, pero entonces miró mis bocetos. ¿Eres diseñadora? Intento serlo. Estos son buenos, realmente buenos. No era cumplido vacío. Estaba estudiando las líneas con ojo crítico. Mi hermana estudió diseño. Reconozco talento cuando lo veo. Gracias. Cerré el cuaderno sintiéndome extrañamente vulnerable. No me gustaba que extraños vieran mi trabajo antes de estar terminado. Perdón, soy entrometido. Extendió su mano. Sebastián, Marina. Y así comenzó todo. 3 semanas de encuentros casuales en el mismo café. Un mes después, nuestra primera cita real. 6 meses más tarde me dijo que me amaba mientras caminábamos por el Rosedal de Palermo bajo lluvia ligera. Lo que Sebastián no sabía, lo que nadie sabía excepto Lucía, mi mejor amiga desde la universidad, era quién era yo realmente. Mi nombre completo es Marina Solís, hija única de Roberto Solís, fundador de Industrias Solís. Mi padre construyó un imperio textil desde cero, empezando con una sola máquina de coser en un garaje de Almagro. Cuando murió, yo tenía 12 años. Un derrame cerebral fulminante que no le dio tiempo ni para despedirse. El fideicomiso que él estableció protegió la empresa durante 6 años. Joaquín Palacios, el protegido de mi padre, manejó operaciones como CFO interino. La junta directiva mantuvo todo funcionando. Cuando cumplí 18, legalmente heredé el control total. $75 millones en facturación anual. Valuación corporativa de 200 millones. 3 fábricas. 500 empleados. Contratos con marcas en toda Latinoamérica y Europa. Y yo elegí vivir en un departamento de un ambiente en Almagro, trabajar como diseñadora freelance, tomar el colectivo. ¿Por qué? Porque mi padre me enseñó que el dinero no define quién eres. Me enseñó que la dignidad viene del trabajo, del carácter, de cómo tratas a otros. Me enseñó que las personas más peligrosas son aquellas que te valoran solo por tu cuenta bancaria. Entonces, cuando conocí a Sebastián, decidí no mencionar la herencia. Quería saber si alguien podía amarme por quien era, no por lo que poseía. El primer error fue pensar que ese alguien era Sebastián. Quiero que conozcas a mi familia. Llevábamos 8 meses juntos. Estábamos en su departamento, mucho más lujoso que el mío en Recoleta, decoración que gritaba dinero viejo, después de una cena que él mismo cocinó. ¿Estás seguro? Algo en mi estómago se tensó. Muy seguro. Me besó la frente. Mi madre puede ser intensa, pero cuando te conozca te amará. ¿Cómo no hacerlo? Debí escuchar esa voz interior que me advertía. Debí preguntar más sobre su familia, sobre lo que significaba intensa, pero estaba enamorada, y el amor te hace estúpida. El domingo siguiente, Sebastián me recogió temprano. Manejamos hacia San Isidro, los barrios volviéndose progresivamente más elegantes, las casas más grandes, los jardines más perfectos. ¿Tu familia vive acá? No pude ocultar mi sorpresa. La casa familiar. Es grande. Parecía incómodo. Grande era quedarse corto. La mansión Duarte era una estructura de 2 pisos con columnas blancas, jardines que parecían salidos de revista, entrada circular con fuente de piedra. El tipo de casa que ves en películas sobre aristocracia. Sebastián tocó el timbre. Una empleada nos abrió, y entonces la vi. Constanza Duarte de Alarcón medía 1,60 m, pero su presencia llenaba la entrada completa. Cabello rubio platino peinado en bob perfecto. Traje de 2 piezas color marfil. Perlas en el cuello. Ojos azules que me escanearon de pies a cabeza en 2 segundos y claramente no les gustó lo que vieron. «Madre, ella es Marina». La voz de Sebastián sonaba rara, más formal, más tensa. «Marina». Constanza pronunció mi nombre como si fuera una palabra extranjera. «¡Qué interesante!». No me ofreció su mano, solo se dio vuelta y caminó hacia el comedor. «Dame un momento». Sebastián me apretó la mano y siguió a su madre. Me quedé parada en la entrada sintiendo cómo mis jeans y blusa simple, que esa mañana me parecieron perfectos, de repente se sentían como trapos. La empleada me miró con lástima. Ese fue mi primer error, no darme cuenta de que la lástima era justificada, porque lo que vino después no fue solo un almuerzo familiar incómodo.
Fue el comienzo de 2 años de humillación sistemática que casi me destruyeron. Casi. Pero Constanza cometió un error fatal. Asumió que porque yo vivía con humildad, era porque no tenía opción. Nunca consideró que tal vez yo estaba eligiendo, y que cuando finalmente decidiera revelar quién era realmente, su mundo de apariencias y arrogancia se desmoronaría como castillo de naipes. Sebastián regresó 5 minutos después. Lucía forzada, demasiado brillante. Todo bien, vamos. Pero no estaba bien, y en el fondo, ambos lo sabíamos. El almuerzo fue una clase magistral en crueldad sutil. Constanza corrigió mis modales con observaciones que sonaban como preguntas inocentes. ¿Tu familia no usa servilleta de esta manera? Los hermanos de Sebastián, Patricio y Fernanda, me trataron con educación gélida, como si fuera vendedora ambulante que se coló en su casa. Y Sebastián no dijo nada. Esa noche, cuando me dejó en mi departamento, intentó disculparse. Mi madre necesita tiempo. Es protectora. No es protectora, Sebastián. Es cruel. Marina me tomó las manos. Dale una oportunidad, por favor, por nosotros. Miré sus ojos suplicantes y sentí mi resolución derretirse. Porque lo amaba, porque creía que eventualmente todo mejoraría. Otro error, pero cada error me acercaba un paso más al momento donde finalmente diría, basta. Marina Solís. La voz de Lucía sonaba tensa por teléfono. Eran las 11 de la noche. 2 semanas después de conocer a la familia Duarte. ¿Qué pasa? Necesito verte. Mañana. Es urgente. Lucía Torrente había sido mi compañera en la Universidad de Buenos Aires. Estudiamos juntas, nos desvelamos preparando exámenes, compartimos mate y sueños. Ella sabía quién era yo desde el principio. Era la única que conocía ambos lados de mi vida. Marina, la diseñadora modesta, y Marina Solís, heredera de Industrias Solís. ¿Tan grave es? Peor. Hizo una pausa. Es sobre Sebastián, sobre su familia. Mi estómago se contrajo. El café donde nos encontramos estaba en Recoleta, lejos de mi barrio usual. Lucía ya estaba ahí cuando llegué, con su laptop abierta y una expresión que no auguraba nada bueno. Siéntate, obedecí. Ella giró la pantalla hacia mí. Como tu abogada estoy redactando tu testamento. Protocolo estándar para alguien con tu patrimonio. Necesitaba verificar que no hubiera conflictos de interés con la familia Duarte. Entonces, investigué. ¿Y? Marina, están en bancarrota. Las palabras no procesaron inmediatamente. ¿Qué? La familia de Sebastián. Su padre, Augusto Duarte, tenía negocio de importación. Colapsó hace 4 años durante crisis económica. Perdieron 70% de su fortuna. Vendieron propiedades para pagar deudas. La mansión donde almorzaste... Lucía tocó la pantalla. Ya no es de ellos. La vendieron en 2022. Eso es imposible, viven ahí. La alquilan, a través de gestora inmobiliaria que oculta la transacción. Deslizó más documentos. El country club donde son socios, las vacaciones en Punta del Este, todo lo que Constanza presume, pagado con créditos. Son una fachada sostenida con deudas. Mi mente trabajaba rápido, procesando implicaciones. Sebastián sabe, firmó documentos de venta de 3 propiedades principales. Es imposible que no sepa. La traición se sintió física. Sebastián había criticado sutilmente mi departamento modesto, mis ingresos inestables como freelancer. Todo mientras su familia sostenía imperio de mentiras. Hay más. Lucía respiró profundo. ¿Recuerdas en 2021 cuando Joaquín te pidió autorización para comprar propiedades residenciales en San Isidro? Inversión de portafolio, diversificación. Vagamente. Dije que sí. Bueno, adivina qué propiedades compró. Me mostró las escrituras. 3 direcciones. Una de ellas me era familiar, la mansión Duarte. No. Sí, la casa donde vive la familia de tu novio te pertenece. También el departamento donde vive su hermano Patricio y un local comercial que rentan. Todo comprado a través de Sociedad Anónima Río de la Plata, controlada por tu fideicomiso. Ellos no lo saben. No era pregunta. ¿Cómo podrían? La propiedad está registrada a nombre de SARP. Los pagos de renta van a gestora, que deposita en cuentas corporativas que eventualmente llegan a ti. Perfectamente legal, completamente opaco. Me recosté en la silla.
sintiendo cómo el universo se reordenaba. La familia que me despreciaba por pobre vivía literalmente de mi dinero sin saberlo. ¿Cuánto pagan de renta? $4,200 mensuales. Puntualmente debo agregar. La ironía era tan perfecta que casi reí. Casi. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas saber con quién te estás involucrando. Lucía cerró la laptop. Sebastián es cómplice en mantener mentiras. Su madre desprecia tu falta de recursos mientras vive en casa que tú posees. ¿Y tú? Me miró directo. Tú estás enamorada de un hombre que está construyendo relación sobre falsedades mutuas. Yo no le mentí. Omitiste información masiva, igual que él. Su voz se suavizó. Marina, no te juzgo. Entiendo por qué ocultaste tu identidad, pero esto va a explotar eventualmente y necesitas estar preparada. Tomé mi café, ya frío. ¿Qué debo hacer? Eso depende. ¿Amas a Sebastián lo suficiente para perdonar que sea débil con su madre? ¿Para aceptar familia que te tratará como inferior sin saber que eres su acreedora? No respondí, porque no tenía respuesta. Esa noche confronté a Sebastián, suavemente, sin revelar lo que sabía. ¿Cómo está el negocio de tu padre? Estábamos en su departamento después de cenar. Sebastián se tensó visiblemente. Bien, ¿por qué preguntas? Simple curiosidad. Lo observé. A veces siento que tu mamá está estresada por dinero. La forma en que habla sobre finanzas, sobre que yo debería contribuir más. Mamá es de otra generación. No entiende carreras modernas. Evadió la pregunta real. Pero el negocio está bien, ¿verdad? Marina, ¿a dónde vas con esto? Me levanté caminando hacia la ventana. Sebastián, llevamos casi un año juntos. ¿Confías en mí? Por supuesto. Entonces dime la verdad. Me volteé. Tu familia tiene problemas financieros. Vi pánico cruzar su rostro antes de que la máscara volviera a colocarse. No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. Se puso de pie, defensivo. Mira, cada familia tiene sus asuntos. No significa que tengamos problemas. Simplemente administramos recursos diferente. ¿Administrar recursos? ¿Eso es lo que llaman vivir con apariencias? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tu madre me trata como si fuera inferior por no tener dinero, cuando ella misma... Me detuve. Había dicho demasiado. ¿Cuando ella misma qué? Sebastián se acercó, voz peligrosamente baja. Marina, mi madre ha sacrificado mucho por esta familia. Perdió a su esposo hace 3 años. Está haciendo lo mejor que puede mantener nuestra reputación, nuestro legado. No necesita que una foránea la juzgue, foránea. La palabra me golpeó como bofetada. ¿Es eso lo que soy, una foránea? No quise decirlo así, pero lo dijiste. Silencio tenso llenó el espacio entre nosotros. Finalmente, Sebastián suspiró. Perdón, estoy cansado. Trabajo ha estado estresante. Me tomó las manos. Sé que mamá es difícil, pero entiende, ella solo tiene su orgullo. Su nombre, sus estándares. Sin eso, se detuvo. ¿Sin eso qué? Nada. Olvídalo. Pero yo sabía qué había querido decir. Sin esas apariencias, sin esa fachada de superioridad, Constanza no tenía nada. Su identidad completa estaba construida sobre arena. Y yo, sin que ella lo supiera, era dueña de esa arena. 3 días después, hice algo que nunca había hecho. Visité las oficinas de Industrias Solís en Puerto Madero. El edificio era torre moderna de vidrio y acero. 20 pisos, logo de la empresa brillando en la entrada. Subí al piso ejecutivo, donde Joaquín Palacios tenía su oficina. Marina, se levantó, sorprendido. No esperaba verte. Necesito revisar algunas cosas. Joaquín tenía 55 años, cabello gris, traje impecable. Había trabajado con mi padre desde que Industrias Solís era solo 3 máquinas en garaje alquilado. Cuando papá murió, Joaquín lloró en el funeral como si hubiera perdido hermano. ¿Todo bien? Su preocupación era genuina. Sí y no. Me senté. Cuéntame sobre las propiedades que compramos en San Isidro. Joaquín abrió archivo en su computadora. Excelente inversión. Compramos 3 unidades residenciales en 2021, cuando mercado estaba bajo. Las familias que vendieron necesitaban liquidez urgente, entonces conseguimos buen precio. Están rentadas consistentemente, buenos inquilinos. ¿Verificaste quiénes son esos inquilinos? La gestora maneja eso. ¿Por qué?
Le conté. Todo. Sobre Sebastián, sobre su familia, sobre la coincidencia imposible que me había convertido en su casera sin que ninguno de los dos lo supiera. Joaquín silbó bajo. Eso es complicado. ¿Crees que debería decirle? ¿A Sebastián o a su familia? A cualquiera. Joaquín se recostó pensativo. Marina, tu padre siempre decía, la verdad revelada en momento equivocado causa más daño que bien. Pero la verdad revelada en momento correcto puede cambiar todo. La pregunta es, ¿cuál es el momento correcto? No lo sabía. Aún no. Háblame del estado de la empresa. Los siguientes 30 minutos, Joaquín me mostró números que me llenaron de orgullo y melancolía. Industrias Solís facturaba $75 millones anuales. Valuación corporativa, 200 millones. Contratos con marcas europeas. 3 fábricas operando a capacidad completa. 500 empleados con salarios justos. Tu padre estaría orgulloso. Hemos crecido 40% en últimos 5 años, manteniendo valores que él estableció. Sostenibilidad, trato justo, calidad. Miré foto de papá en escritorio de Joaquín. Roberto Solís sonriendo junto a primera máquina industrial que compró. ¿Crees que cometí error ocultando quién soy? Creo que querías saber si alguien te amaría por ti misma. No hay nada malo en eso. Joaquín hizo pausa. Pero también creo que cuando ocultas algo tan fundamental, te arriesgas a que la revelación eventualmente destruya lo que construiste. Tenía razón. Lo sabía. Esa noche, acostada en mi departamento modesto con vista a edificios de Almagro, tomé decisión. No revelaría mi identidad todavía, pero tampoco seguiría aceptando humillaciones pasivamente. Si Constanza quería tratarme como inferior, tendría que hacerlo sabiendo que yo elegía no responder. No porque fuera débil, sino porque estaba esperando el momento correcto. Y ese momento vendría. Pronto. Mi teléfono vibró. Mensaje de Sebastián. Te amo. Perdón por esta tarde. ¿Almuerzo familiar el domingo? Miré el mensaje largo tiempo antes de responder. Ahí estaré. Porque necesitaba ver más. Entender más. Antes de decidir qué hacer con la bomba de información que ahora poseía. La invitación llegó en sobre de pergamino color crema con monograma dorado. Letras en tipografía clásica anunciaban la celebración del 60º cumpleaños de Constanza Duarte de Alarcón en el Country Club San Isidro. Al reverso, nota manuscrita con letra perfecta. Querida Marina, por favor, haz esfuerzo especial con tu vestimenta. Será evento distinguido con invitados importantes. No queremos malentendidos. Arrugué la invitación en mi puño. ¿Qué dice? Lucía estaba conmigo en mi departamento, revisando contratos corporativos que necesitaba firmar. Le mostré la nota. Ella leyó, y su mandíbula se tensó. Esa mujer es increíble. ¿Malentendidos? Como si tú fueras el problema. Sebastián dice que es su forma de ser protectora. Sebastián es un cobarde. Lucía no endulzaba sus palabras. Vas a ir. Pensé en las últimas 3 semanas. 3 almuerzos dominicales donde Constanza había perfeccionado el arte de la crueldad sutil. Corregir mis modales, cuestionar mi educación, sugerir que Sebastián merecía a alguien de su nivel. Y Sebastián permanecía callado. Cada maldita vez. Sí, voy a ir. ¿Por qué te haces esto? Porque necesito ver hasta dónde llega. Necesito estar segura antes de... Me detuve. ¿Antes de qué? Miré la invitación arrugada. Antes de decidir si vale la pena seguir fingiendo. Las siguientes 3 semanas fueron preparación meticulosa. Diseñé mi propio vestido, azul medianoche, corte impecable que mostraba mi talento sin gritar ostentación. Nada de joyería cara, solo aretes de plata simple que había comprado en Feria de Palermo. Practiqué frente al espejo respiraciones de calma, técnica que aprendí en yoga años atrás. Inhalar 4 segundos, mantener 4, exhalar 4. ¿Estás segura de tu plan? Lucía me preguntó 2 días antes del evento. No tengo plan, solo voy a observar. Mentirosa. Me conocía demasiado bien. Tienes esa mirada. La misma que tenías antes de presentar proyecto final en universidad. Estás calculando algo. Tenía razón, pero todavía no sabía qué exactamente. El Country Club San Isidro era exactamente lo que esperaba. Opulencia diseñada para impresionar. Jardines perfectos, edificio colonial blanco, entrada con fuente de mármol.
Valet parking recibiendo autos de lujo. Sebastián y yo llegamos en su BMW. Él lucía incómodo con traje formal y corbata apretada. Recuerda, mamá está sensible por cumplir 60. Sé amable. Siempre soy amable. Ya sabes a qué me refiero. Sí sabía. Me refería a no respondas cuando te insulte. Sonríe cuando te menosprecie. Acepta tu lugar como inferior. El salón de eventos estaba transformado. 200 invitados, orquesta en vivo tocando música clásica, mesas con manteles de lino blanco, arreglos florales que probablemente costaron más que mi renta mensual. Champagne Moet circulando en bandejas de plata. Constanza reinaba en centro del salón. Vestido de alta costura, color champagne, collar de perlas de 3 vueltas, cabello perfecto. Recibía felicitaciones como reina aceptando tributos. Sebastián, mi amor. Lo abrazó con afecto que nunca me mostraba. Luego me miró. Marina, qué vestido. Interesante. ¿Diseño propio otra vez? Sí. Qué talentosa. Sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque, querida, hay excelentes boutiques en Recoleta donde podrías comprar algo más. Apropiado para ocasiones así. Claro, entiendo que el presupuesto es consideración. Las palabras fueron suficientemente altas para que invitados cercanos escucharan. Vi sonrisas cómplices entre las amigas de Constanza. El vestido está hermoso, mamá. Sebastián intentó débilmente. Por supuesto, cariño, no critico, solo sugiero. Se alejó para saludar a otros invitados más importantes. Sebastián apretó mi mano. Lo siento. No te disculpes por ella. Disculpas por ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa que otra vez no me defendiste. Marina, no aquí. Pero ahí estaba el problema. Nunca era el momento. Nunca el lugar. Siempre había excusa para su silencio. La cena fue producción orquestada. 7 platos, vino diferente para cada uno, conversaciones cuidadosamente superficiales. Estaba sentada entre Sebastián y Fernanda, la cuñada que me trataba con educación gélida. ¿A qué te dedicas nuevamente?, Fernanda preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. Diseño de moda independiente. Ah, qué lindo, como hobby. Es mi carrera. Claro, claro. Sonrisa condescendiente. Patricio y yo siempre admiramos personas con espíritu emprendedor, aunque debe ser difícil sostener estilo de vida estable con ingresos tan variables. Me va bien. Seguramente. Tomó su vino. Menos mal que Sebastián tiene carrera sólida. Arquitectura siempre será respetada. El mensaje era claro. Yo era mantenida. Peso económico. Carga, si supiera. A las 10 de la noche, después del postre, Constanza tomó el micrófono. La música se detuvo. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella. Queridos amigos, familia, gracias por acompañarme en esta noche especial. Aplausos educados. 60 años es momento de reflexión, de agradecer bendiciones. Su voz era melodiosa, practicada. Agradezco a Dios, a mi difunto esposo Augusto, que en paz descanse, a mis hijos maravillosos. Miró hacia nuestra mesa. Patricio y Fernanda sonreían orgullosos. Sebastián parecía querer desaparecer. Agradezco también a las mujeres que se han unido a nuestra familia. Fernanda, señaló a mi cuñada, psicóloga brillante de familia distinguida, educada en los mejores colegios, una verdadera Duarte. Fernanda se ruborizó de placer. Y Marina... La pausa fue deliberada. 2 segundos. 3. Suficiente para crear tensión. Esposa de mi querido Sebastián. Otra pausa. El salón estaba en silencio absoluto. Marina viene de orígenes más humildes, pero tiene buen corazón. Hace su mejor esfuerzo por adaptarse a nuestro mundo. Risas incómodas brotaron. No siempre comprende nuestras costumbres, nuestra educación, nuestros valores, pero es dulce, y eso cuenta. Mi rostro ardía. Cada persona en ese salón me estaba mirando con mezcla de lástima y superioridad. La humillación era física, quemando bajo mi piel. Sé que algunos preguntaron por qué Sebastián eligió casarse fuera de su círculo social. Constanza continuó, disfrutando cada palabra. Yo también me lo pregunté, pero he aprendido a aceptar que el amor es misterioso, incluso cuando es inconveniente. Inconveniente, como si yo fuera problema a tolerar. Brindemos por familia, por tradición, por mantener estándares que nos definen. Aplausos llenaron el salón.
Constanza sonreía triunfante. Había logrado su objetivo, ponerme en mi lugar públicamente. Miré a Sebastián, estaba rojo mirando su copa de champán. Sus manos temblaban ligeramente, pero no dijo nada. No se levantó, no me defendió, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Escapé al jardín. Necesitaba aire, necesitaba estar lejos de esos ojos juzgando, esas sonrisas cómplices. Las lágrimas amenazaban, pero me negaba a derramarlas. No le daría a Constanza esa satisfacción. Me apoyé contra árbol en rincón oscuro, respirando profundo. 4 segundos. Mantener. Exhalar. Voces llegaron desde camino cercano. Reconocí la risa de Constanza. Constanza, fuiste dura con la chica. Era Beatriz, una de sus amigas del club. Alguien tiene que decir verdades. La voz de Constanza era casual, como si estuviera discutiendo clima. Beatriz, Marina nunca tendrá lo que nosotros tenemos. Educación de colegios británicos, viajes por Europa, conexiones que abren puertas, veranos en Punta del Este. Ella es común, de barrio. Sebastián se casó por debajo de su nivel y ahora estamos atrapados. ¿Y qué piensas hacer? Estoy trabajando en eso. Pausa mientras encendía cigarrillo. He sugerido a Sebastián que reconozca su error. Renata Elizalde está disponible, recién divorciada, familia impecable. Sería match perfecto. ¿Renata? ¿La hija de los Elizalde de Belgrano? La misma. He organizado algunos encuentros casuales, cenas donde ella está invitada. Sebastián es débil, eventualmente verá razón. ¿Y Marina? La presiono hasta que quebrará. Nadie tolera humillación constante indefinidamente. Eventualmente se irá voluntariamente. Es solo cuestión de tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. No era solo desprecio clasista, era campaña calculada para destruir mi matrimonio. ¿Él sabe sobre tu plan? Sebastián no necesita saber detalles. Solo necesita darse cuenta gradualmente de que cometió error casándose con ella. Yo simplemente acelero el proceso. Se alejaron riendo. Sus voces se desvanecieron en la noche. Me quedé paralizada, temblando de furia y dolor. Cada palabra era cuchillo en mi espalda. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué número de Lucía. Marina, ¿qué pasó? Activa el plan. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Quiero todos los documentos listos para mañana. Escrituras, estados de cuenta, estructura corporativa, todo. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Respiré profundo. Se terminó el silencio, pero antes de colgar, escuché voz detrás de mí. Marina. Me volteé. Sebastián estaba parado ahí, rostro pálido bajo luz de jardín. ¿Cuánto escuchaste? Mi voz salió fría. Suficiente. Se acercó. Yo no sabía que mamá... ¿No sabías? Risa amarga escapó de mis labios. Sebastián, llevas 2 años viendo cómo me humilla. 2 años pidiendo que sea paciente. ¿Cuándo ibas a defenderme? Después del divorcio que ella está planeando. Yo nunca... No quiero divorciarme, pero tampoco quieres contradecir a tu madre. Di un paso hacia él. Entonces, ¿qué quieres exactamente? Silencio. Su incapacidad de responder era respuesta suficiente. Me voy. Caminé hacia la salida. ¿A dónde vas? A casa, a mi verdadera casa. ¿Qué significa eso? Nuestro departamento es... Ese departamento nunca fue mi casa. Solo era otro lugar donde pretender ser alguien que no soy. Llamé taxi desde la entrada. Sebastián me siguió suplicando, pero ya no escuchaba sus palabras. En el taxi marqué otro número. Joaquín, soy Marina. Necesito acceso a la suite ejecutiva en el edificio corporativo. Me quedo ahí indefinidamente. Pausa mientras Joaquín respondía, sorprendido. Sí, es permanente. Y Joaquín, mañana a primera hora quiero reunión completa de junta directiva. Es momento de que la CEO asuma control público de Industrias Solís. Colgué y miré por ventana del taxi. Las luces del country club se alejaban detrás de mí. Ya no era la esposa sumisa tolerando humillaciones. Era Marina Solís, heredera, CEO, mujer que había despertado. Y Constanza Duarte estaba a punto de descubrir el error más grande de su vida. Nunca subestimes a alguien solo porque vive con humildad. Porque humildad es elección.
pero la venganza también. El amanecer en Puerto Madero pintaba el río de naranja y dorado. Desperté en la suite ejecutiva del piso 20, departamento que había permanecido vacío durante años. Era de mi padre. Ahora era mío. Me levanté y caminé descalza hacia el ventanal. Buenos Aires se extendía ante mí, ciudad que guardó mis secretos durante tanto tiempo. Ya no más. Abrí el armario que Joaquín había mandado preparar anoche. Dentro, encontré ropa que había almacenado aquí hace años. Trajes sastre de diseñador, blusas de seda, tacones italianos, la vestimenta de quien realmente era. Elegí conjunto gris Oxford con blusa blanca. Tacones Prada discretos pero poderosos. Recogí mi cabello en moño ejecutivo. La mujer en el espejo era extraña y familiar al mismo tiempo. La había escondido tanto tiempo que casi olvidé cómo se sentía ser ella. Mi teléfono vibró. Sebastián había llamado 17 veces durante la noche. Dejó 8 mensajes de voz que no escuché. Ahora mandaba